1952, el compositor estadounidense John Cage escribió una pieza musical a la cual él denominó 433, que consiste básicamente de completo silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Cuando se estrenó, todo el público tenía la misma cara que pusieron ustedes. Estaban intrigados porque ellos estaban esperando el concierto del gran compositor John Cage. Y cuando la gente empezó a ver que las cosas no estaban saliendo como generalmente pasan, que dan inicio a una pieza y apagan todo, y todos empiezan a guardar silencio, sus instrumentos están abajo, él empieza a ver esta reacción, y cuando él da la descripción de cómo fue su experiencia con esta canción, él explica: no entendieron su objetivo, no existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio es porque no sabían cómo escuchar. Estaba lleno de sonidos. Podías oír el viento golpeando fuera del primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpetear sobre el techo. Y durante el tercero, la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que hablaban o salían. Por eso he titulado a este mensaje 433, porque es un momento en donde no se trata en ese tiempo de silencio sobre lo que yo tengo que decir, sino al contrario de lo que yo tengo que escuchar. John Cage explica que esta obra que él escribió, 433, se trata: no quiero que vengan a escuchar un músico, no quiero que vengan a escuchar un concierto. Al contrario, más que yo ser el músico, quiero que todos ustedes hagan la música. Y hay 4 minutos y 33 segundos, si lo buscas en YouTube es muy aburrido, pero si quieres buscarlo. Este concierto de 433, todos están callados. Y yo creo que sigue siendo esta parte de no sabemos el propósito de esta canción. Si yo estuviera en un concierto de 433, yo tosería lo más fuerte que pudiera. Me encantaría toser y que se escuchara en todos lados y estornudar y que pase un niño y se caiga. Porque eso se trata el 433. No se trata de que siempre sea lo mismo, de que yo músico tengo que expresar las cosas, sino que yo músico ahora quiero que todo lo demás sea lo que se exprese. Entonces, de ahí surge el título 433 y me gustaría darte algunos puntos siguiendo la relación de lo que estamos viendo, que es escuchar la palabra de Dios. Y algunos puntos que te quiero dar es: el primero es Dios es soberano. Soberano significa está arriba de toda autoridad, y etimológicamente significa Él gobierna y no le tiene que preguntar a nadie. Él no solicita permisos de nadie para hacer lo que Él tenga que hacer. Y muchas veces yo creo que empezamos a forzar a Dios a querer que Él nos hable y nos empezamos a desesperar si Dios no nos habla. Y yo me pregunto, y bueno, ¿y quién es el ser humano para decirle a Dios: Dios, tienes que hablar, Dios, tienes que hacer las cosas así? Dios, es que no te escucho. No puedes presionar a Dios de que haga las cosas que Él tiene que hacer, porque ni siquiera estamos a la mitad de lo que Dios piensa o de lo que Dios sabe acerca de por qué está haciendo las cosas en nuestras vidas. Y muchas veces el querer escuchar a Dios me llena de una presión de tengo que escuchar a Dios, y si no escucho a Dios de la manera que yo quiero escucharlo, entonces Dios no está hablando. Entonces cuando oro parece que mi oración llega al techo y ahí se queda, y Dios nunca me escuchó, porque es que yo no estoy escuchando la respuesta, tal vez a la pregunta o tal vez a la petición que yo le hice a Dios. Y algo así estaba pasando con la vida de Job. Job se encuentra con todos los problemas que ya todos sabemos, que se le mueren sus hijos, se pierde todo y empieza a enfermarse. Y él empieza a quejarse con uno de sus amigos y le dice: es que, ¿sabes qué? Creo que Dios ya está en otro lado, Dios no me escucha. Y sí, yo le daba un buen de ofrenda y yo siempre estaba ahí y siempre escuchaba de Dios. Pero llegó el punto en donde creo que ahora en este punto de mi vida Él no me está escuchando. Y vemos en Job 33, del versículo 12 al 14, que su amigo le responde: ¿por qué te quejas de que Dios no te responde? Estás muy equivocado. Dios es más grande que nosotros. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Si tú te vas más adelante en este capítulo, él prosigue diciendo: y Dios nos habla a través de visiones, a través de sueños, a veces por un sentir, o a veces nos habla directamente al oído. Entonces Dios tiene un lenguaje especial,
y nunca deja de hablar, siempre está hablando. Aquello que nosotros manifestamos como silencio, tal vez no estamos entendiendo el verdadero objetivo de Dios. Y Dios tiene un lenguaje especial para cada uno de nosotros. Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Alguna vez has escuchado a Dios? Ok, y Dios no siempre, no dudo que lo haga, pero no siempre va a manifestar su voz de las películas como Zeus y, oh, soy Dios con un rayo en la mano. Ese no siempre suele ser Dios. Tal vez sí, no lo sé. Tal vez a veces te puede presentar no con esa voz impetuosa, sino con la voz de un niño que se te acerca y te da un abrazo. Tal vez se te pueda acercar con una anciana de la calle que te está pidiendo una moneda. Cuando te extiende la mano y la miras a los ojos, tal vez Dios puede estar hablando ahí sin necesidad de dar una palabra. Y no significa que Dios no esté hablando. Otras versiones de ese versículo dice, Dios está hablando una y otra vez, pero el ser humano simplemente no lo entiende. Y el no entender no significa que Dios se quede callado. Tal vez yo no soy el que está entendiendo de qué modo me está hablando. Y Dios no te va a hablar de un modo que tú no lo entiendas. Eso quiero que quede muy claro en este punto. Dios nunca te va a hablar de un modo en que tú no lo puedas entender. Dios sabe cuál es tu lenguaje, que es muy diferente entre la persona tuya y la persona cualquier otra persona. Por muy familia tuya que sea, por muy parecido que sea, cada uno tiene un lenguaje especial y Dios sabe cuál es ese lenguaje. Y Dios quiere comunicarse con nosotros y va a buscar ese modo de encontrar nuestro lenguaje para que nosotros podamos escucharlo. Entonces, cuando decimos, es que no escucho a Dios, tal vez estamos esperando una respuesta de Dios, no como Él quiere dármela, sino como yo quiero entenderla. Y a veces quiero que Dios me hable con que, por favor, que me llegue a mi cuenta $1,000,000 equivocado. Señor, háblame y que mi familiar que acaba de morir se levante de 3 brincos y diga aleluya. A veces quiero que Dios simplemente vea mis deudas, oh, ya están en cero, Dios ha hablado. No es cierto, Dios no siempre habla así. Pero te aseguro algo, que tú quieras verlo así, no significa que Dios no vaya a buscar el modo en que tú voltees a ver, voltees a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y por eso me encanta esto, porque dices que Dios nos habla de tantas maneras. Y el problema no está en que Dios no se haga escuchar, es que nosotros volteamos a ver a otro lado. Me recuerda una historia de un niño que siempre tenía un hermano, los dos eran hermanos de la calle, y en uno de esos su hermano empieza a tener un cierto problema, no sé, un paro cardíaco, un infarto, una cosa así. Entonces el niño empieza a gritar por ayuda y empieza a gritar y se para en medio de la calle y todos pasan de largo. Y agarra una piedra y se la lanza al carro más caro que ve. Entonces se baja el señor bien enojado. ¿Qué te pasa? Es mi carro, tú no tienes para pagarlo. Y dice, bueno, es que es el único modo en que me ibas a hacer caso. Y Dios siempre va a buscar. A mí me encanta decir eso. Estate atento a qué es lo que Dios quiere decir. Porque Dios lo que te tiene que decir se va a asegurar de que lo escuches. Y entre más tercos nos pongamos, más terco se pone Dios. Entre más, como las inyecciones, ¿no? Entre más duro te pongas, más te va a doler. Y entre más duros nos pongamos para aceptar lo que Dios tiene para mí, entonces más me va a doler cuando Él haga su modo para que yo lo tenga que escuchar. Porque Él tiene que hacer que nosotros escuchemos, pero estamos. Y te voy a poner otro ejemplo. Si tienen niños o han cuidado de un niño, saben que es bien feo cuando se acercan a los enchufes. Se creen Thor, el dios del trueno y todo ese rollo. Entonces van, se electrocutan, lo agarras, lo pones acá. Van otra vez, se electrocutan, los agarras y va acá. Ya ves que va la tercera vez y dices, no, esto ya le gustó. Y le dices, hey, no, hey, no. Y de pronto vas y lo agarras de la oreja y que no. Y a donde tenga que llegar. Y sabes que la voz de Dios no es para que nosotros nos sintamos reprimidos y la palabra de Dios dice que no hagas esto, sino la palabra de Dios es para que yo no cometa errores que a mí me van a lastimar. Yo lo aprendí a la mala con un sartén. Mi papá me dijo, no pongas la mano en el sartén, no te acerques porque está caliente. Yo vi que lo apagaron y dije, ya no hay fuego, ya no está caliente. No es como que mi papá dijera, no, los comales son malos, son del diablo. No. Pero yo ahí voy de burro y pongo la mano lastimándome a mí mismo. Y por eso cuando la Biblia nos habla de ciertas
reglas o mandamientos, no es porque Dios no quiera que hagas esas cosas solo por prohibírtelas, sino porque sabe que un mal manejo de eso te va a llevar a lastimarte a ti mismo. No hay solución mágica para quitarte el dolor de una herida tan rápido. Y a veces tiene que estar ahí marcado, porque yo me acuerdo, después de eso todavía me pegan, y saber si así empiezas a poner atención. No para, ay, sí, mi papá tiene que dar las órdenes, sino para que no te vuelvas a lastimar, burro. Bueno, yo pienso que Dios me dice burro, no sé. No sé ustedes, ¿verdad? Pero ese es el punto, ¿ok? Dios es soberano. Entonces yo no puedo hacer que Dios intente hablar del modo que yo quiero, sino que yo soy quien tiene que, ok, Dios ya empieza a hablar mi lenguaje, pero también yo tengo que aprender cuál es el lenguaje de Dios. Cuando vamos a un lugar nuevo, entonces todos hablan diferente, yo no me entiendo con nadie, nadie me entiende. Entonces la gente no tiene por qué entenderte a ti, al contrario, tú tienes que darte a entender. Cuando Dios viene a la tierra se da cuenta de que nadie sabe cómo es su idioma, entonces Dios empieza a adaptarse para Él darnos su mensaje, para que nosotros podamos escucharlo. Pero va a llegar un momento en que nosotros ya no somos esos nuevos del lenguaje de Dios, y entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo hablar con Dios. Y ese es el segundo punto que te quiero dar. Orar es conversar. Y la conversación se basa en esto. Hay un emisor, alguien que está dando el mensaje, y hay un receptor, alguien que está recibiendo ese mensaje. Y en medio hay un mensaje, algo que yo quiero decir, y un código que es cómo te lo voy a decir. Tú puedes decirle al niño, no lo hagas, o puedes simplemente jalarlo y él va a entender, ok, para allá no. Pero es cuestión de yo entender esa comunicación. La conversación es una comunicación. Yo te digo, tú escuchas y generalmente hay una retroalimentación, es decir, él me contesta a mí. Muchas veces nos quedamos un paso atrás y es Dios, tú tienes que escucharme. Y ya no me queda escuchar lo que Dios tiene para mí. Y eso le pasó a Moisés y al pueblo de Israel cuando ellos llegan frente al mar. Y los israelitas se empiezan a estresar y decir, es que estamos aquí, los egipcios ahí vienen atrás. Está el mar delante y el asesino atrás. ¿A dónde nos vamos? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto siendo esclavos. Ahí hay muchas tumbas, aquí nos vamos a morir, nos van a echar al mar, nos comen los peces, no sé. Pero estábamos mejor allá, ¿para qué nos traes aquí a este mar? Y entonces Moisés empieza a dar una palabra de aliento. Dice, hey, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Muchas veces nos encanta decirle tantas cosas a Dios. Y es que Dios me pasó esto, y es que Dios ayúdame con aquello, y Dios, 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 Dios. Fin de la oración en el nombre de Jesús, amén. Y que siga la vida como tenga que seguir. Yo no sé si tú lo haces, si no lo haces te lo recomiendo mucho. Termina de orar y quédate un rato en silencio. No sabes si Dios tiene la respuesta en ese momento, pero por las prisas o por no sé qué, nos vamos y Dios se queda ahí. Pues sí. Y ya no volvemos hasta la próxima semana. Ya no volvemos hasta la noche. Hasta que algo más malo nos pasa. Y entonces, ay Dios, es que no ha solucionado nada. Dios, pues no. ¿Y cómo si ni siquiera escuchaste qué tienes que hacer? ¿Cómo si ni siquiera escuchaste cuánto tiempo tiene que pasar para que las cosas sucedan? Pero vamos desesperados, hacemos una oración, siempre oramos y oramos a Dios y punto final. ¿Dios qué tiene que decir? No sé. Entonces cortamos esa comunicación y ya no hay una comunicación, ya solo hay una base de quejas donde yo voy a decirle a Dios cómo está mi vida y Él se tiene que encargar. ¿Cómo le va a hacer? No me importa, pero Él se encarga y yo no escucho si Él acaso tiene algo que decir. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. No estoy diciendo que no ores, al contrario, ora todo el tiempo. Pero en esa oración, mientras tú hablas, también espera a ver qué es lo que Dios tiene que decir. Y el siguiente punto que te quiero dar es que Dios da cosas muy precisas. Dios no da mensajes ambiguos. Y por eso tienes que escuchar con atención. Un mensaje ambiguo es, yo te digo una cosa y es posible que se entienda otra. Dios no da mensajes ambiguos.
Dios da mensajes claros. Dios da mensajes que cuando tú lo hagas es exactamente lo que Dios quiere que suceda y no otra cosa. Es muy diferente que yo te diga, ok, hay que levantar todo lo de aquí, a que yo te diga, hay que levantar estas sillas, hay que levantar estas mochilas, hay que levantar este reloj, hay que levantar el proyector, hay que levantar. Si yo te digo cosa por cosa, estoy siendo muy específico, a muy diferente, hay que levantar todo. Todo es muy ambiguo. Pero Dios no es así, Dios es muy específico con las cosas que dice. Y como es tan específico, cuando nosotros no ponemos atención, hay algo que le pasó a Moisés, justamente después de que acaba de inspirar al pueblo y decirles, Dios peleará por ustedes mientras se quedan callados. No sé qué pasa entre el versículo 14 y el 15 de Éxodo 14. Yo creo que Moisés se sintió presionado por el pueblo, como que, si tienen razón, ahí vienen los egipcios, nos van a matar. Y se puso a orar y a temblar con Dios. Esto me imagino yo, Pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordenas a los israelitas seguir adelante. Cuando yo lo leí esto por primera vez, lo leí en otra versión y dice, ¿por qué me estás molestando? Dios diciéndole a Moisés, ¿por qué me estás molestando? ¿Por qué vienes y me pides ayuda? Y es que antes del Éxodo 14, desde Éxodo 3, Dios estaba siendo muy claro con Moisés y le dijo, van a salir de Egipto. Los voy a llevar por el mar y ustedes van a cruzar. Yo te voy a dar una vara y con esa vara vas a hacer maravillas. Yo voy a estar contigo. Se lo repite una y otra vez. Y llega el momento donde Moisés tiene su vara, donde están frente al mar, están escapando de Egipto. Y Moisés le dice, Dios, ¿qué vamos a hacer? A ver, por si no la cachaste, ustedes van a salir de Egipto con bien. Y no es algo que Dios no ya lo hubiera dicho ya. Y esa pregunta me encanta porque dice, ¿y tú por qué me pides ayuda? ¿No te he dicho las otras veces que hicieras? No sé qué estabas pensando, Moisés, pero cuando yo te estaba hablando, tú estabas pajareando y ahora crees que estás en problemas cuando yo te dije que esto no es un problema, al contrario, es una solución. Y no sé si estás en un momento donde tu vida, donde tienes que tomar una decisión, donde Dios te incita a llevar lo que parece que es el modo equivocado y quieres hacer las cosas de otro modo, pedirle a Dios, y es que Dios, tú me dejaste, y es que no te escucho. Y me imagino a Dios otra vez desde el cielo, ¿no te dije qué hacer? ¿No me escuchaste? Y esto pasó con Jesús. Jesús se muere Lázaro, pasan 4 días y llega y todos llorando y sus amigas, sus mejores amigas, dicen, es que pues tú eres todopoderoso, pero ahorita ya no puedes hacer nada. Y Jesús dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces es muy fácil que Dios nos hable y nosotros por andar pensando en otras cosas, por hacer nuestros asuntos de la vida cotidiana, mientras la vida sigue pasando, luego pensamos que todo está en nuestra contra, porque simplemente no pusimos atención a qué fue lo que Dios nos dijo. A veces Dios nos dice, prepárate, y nos preparamos y ¿para qué me estoy preparando? Mejor ya no me preparo. Y vienen las cosas. Y cuando es el momento en donde tienes que estar preparado, Dios, es que no estoy preparado. Bueno, y luego, ¿qué? Yo te dije que te prepararas, ¿no? Yo te dije que empezaras esto, ¿no? ¿Y qué hiciste? También pasó con Caleb. A sus 85 años, él dice, yo estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Estoy tan fuerte como cuando vinimos a conquistar la tierra prometida. 85 años. Y ya tenía la tierra prometida y todavía se avienta otra batalla. Esto me quiere decir que durante ese tiempo Caleb se estuvo preparando para algo que todavía ni siquiera estaba viendo. Porque si hubiera dicho, no, es que ya estoy muy viejo, ya no estoy tan preparado como antes. Eso quiere decir que, pasaron los 40 y dejaste de hacer lo que estabas haciendo, lo que Dios te dijo que hicieras, porque no pusiste atención. Y tal vez querías que Dios te hablara como tú querías y como no pasó, dejaste de hacerlo. Es muy importante que pongamos atención al mensaje de Dios. Y si Dios te dice algo, anótalo, guárdalo, ponle fecha.
Porque incluso luego pasan cosas tan grandes en nuestra vida y un día vas a encontrar esa nota y vas a decir, wow, esto Dios me lo contestó y yo ni siquiera me acordaba. Y entonces tengo algo que darle gracias a Dios y no simplemente, uy, sí, soy bendecido por Dios. Porque tampoco se trata de eso. Dios no manda mensajes ambiguos a ver qué entiendes. Dios manda mensajes directos y es cuestión de poner atención para yo seguirlo y saber qué es lo que Dios va a hacer y no qué es lo que yo quiero que suceda y por qué Dios no está haciendo las cosas como yo quiero. ¿Sí? El siguiente punto que te quiero dar es que creas en lo que escuchaste. Porque igual, ¿no? Dios nos da un mensaje bien padre y el domingo Dios me habló y en la reunión Dios me habló. Y Dios me habló hace una semana, y Dios me habló hace un año, y Dios me habló hace 10 años. Y simplemente ya no sé si Dios verdaderamente lo dijo, fui yo quien lo escuchó. Tal vez me lo inventé. Tal vez es una ilusión que yo mismo creé para, no sé, para no sentirme tan mal. Pero ahí, ¿sabes qué? No. Cuando Dios te dice algo, y te digo, Dios es muy específico. ¿Y cómo sé cuándo es Dios? Porque vas a saberlo, porque Dios se va a encargar de que tú sepas que es Él. Y hay cosas que tal vez se salen de cuadro, que dices, no, es que esto, pues no, así no. Y si Dios te lo dijo, hazlo, ¿qué te importa? Dios es soberano y tengo que poner atención a lo que Él está diciendo. Y si Dios me dice algo, yo tengo que creer qué es lo que me está diciendo. Algo así le pasó al profeta Jeremías. Dios le dijo, hey, ¿sabes qué? Tú vas a ser profeta y vas a decir lo que yo te diga. No, yo soy muy joven. No. Y Dios le dijo, ¿qué estás diciendo? No digas que eres muy joven porque a donde yo te diga que vayas vas a ir y lo que yo te diga que digas vas a decir. No le está diciendo como orden, sino, sabes que yo sé que eres capaz, pero te lo tienes que creer porque si no, no lo vas a hacer. Y eso es muy importante. Cuando Dios me habla, yo tengo que creer porque si no creo lo que Dios me está diciendo, simplemente no voy a hacer nada. Me voy a quedar en el mismo lugar donde estoy o voy a hacer las cosas de un modo erróneo por pensar que están bien. Y ese no es el plan de Dios. Tienes que creer en su palabra, tienes que creer en lo que está diciendo. Y esto lo vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 22, donde dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. De nada nos sirve sabernos toda la Biblia. De nada me sirve que yo le diga a todo el mundo quién es Dios, que yo sepa quién es Dios, que yo sepa el orden de la Biblia, que yo me sepa todas las canciones, que llore todo el tiempo, si al final de cuentas solamente escucho cosas. A la hora de poner en práctica no pasa nada porque no hago nada. Es necesario que yo empiece a obrar en lo que Dios me ha dicho. Si Dios me dijo, hey, vas a predicar el Evangelio, bueno, empieza a leer el Evangelio. Empieza desde que Dios te dice las cosas y en el orden en que Dios te dice las cosas. Si Dios te dice espera, no sigas, espera. Si Dios te dice corta esto, córtalo ya. O sea, no te esperes. Haz las cosas como Dios te va diciendo para que al final no pienses que las cosas están mal. Es lo importante de poder escuchar a Dios. Y es el momento en donde nuestra vida se tiene que convertir en un 4:33, en donde Dios, yo no soy el importante aquí este tiempo, sino que eres tú. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¿A través de qué me lo quieres decir? Tal vez es en un enfermo de hospital. Tal vez es alguien en etapa final. Tal vez es un adolescente cualquiera. Tal vez es cualquier persona. Tal vez ni siquiera es una persona, tal vez es un dibujo. Tal vez son palabras que confundiste por otras lentes. Tal vez es algo que sentiste, tal vez es algo que insinuaste. Pero vas a estar seguro de que es Dios. Entonces hazlo, créelo. A mucha gente le cuesta creer su propósito. A mucha gente le cuesta creer que Dios lo ama a pesar de sus errores, después de cometer un error porque, no, yo no lo merezco, yo no lo merezco. Ey, eso es una ofensa al amor de Dios. Cuando tú le dices a alguien que lo amas, que lo amas, que lo amas, y esa persona te dice, no es cierto, no, yo no merezco que tú me ames, no, se vuelve tan pesado que, ya haz lo que quieras.
Es una ofensa al amor de Dios cuando nosotros no creemos en lo que su amor puede hacer. Estamos faltándole un respeto a la sangre de Cristo porque Él dice algo de mi vida, algo que Él sabe que va a hacer, algo que Él escribió. Decimos, no, ¿sabes qué, Dios? Creo que tú no sabes escribir sobre mi vida. No creo que seas tan buen autor porque las cosas no parecen estar yendo como esa historia que me estás contando. Mi situación no me permite pensar más allá de mis problemas. Las deudas no me permiten pensar en vacaciones. La enfermedad no me pone a pensar en momentos felices otra vez. La separación no me da chance de poder pensar que las cosas van a ir mejor. A mi edad, ¿cómo voy a empezar algo a mi edad? Mi edad ya no da para eso. Es una ofensa a lo que Dios tiene para nosotros. Cree lo que Dios está diciendo. Quiero pasar a lo que viene siendo el último punto. Y es que Dios sí se acuerda de responder. Cuando yo hablo con Dios, no simplemente se quedan palabras en el techo. No se quedan palabras vacías que se desvanecen con el aire, no. No, Dios las escucha. Y te voy a decir por qué. En Hechos 10:4, un ángel se aparece a Cornelio y mirándolo fijamente, Cornelio estaba atemorizado y dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Te voy a decir que es un memorial, es un post-it. Si no has usado un post-it, son notitas que tienen colores muy llamativos, que tú puedes poner en cualquier lugar, se pueden pegar en cualquier lugar. Generalmente los pones donde sabes que en el refri, el refri, aquí está mi notita. En el lavaplatos, mi notita. En la puerta, mis llaves. Eso es un memorial. Un memorial es, el aniversario. Voy a poner 5 alarmas porque se me va a olvidar. Eso es un memorial. Cuando nuestras oraciones suben a Dios, se quedan como un memorial delante de Él. Y yo me imagino, esta es mi mente, yo me imagino el post-it aquí delante de los ojos de Dios. Mi oración está ahí. Y que a veces parezca que Dios está guardando silencio, no significa que esté callado. Te voy a ser sincero, el primer minuto de silencio que tuviste, yo lo tenía planeado. Yo lo tenía contemplado. ¿Tú crees que Dios no tiene planeado sus silencios? ¿Podemos forzar a Dios a hablarme como yo quiero? Dios tiene todo perfectamente calculado y nada se le sale de su control. Dios sí responde a nuestras oraciones. Y no tienes que sentir que Dios te escucha. No tienes que sentir que estás bien para que Dios te escuche. Porque entonces, ¿de qué serviría el sacrificio de Cristo? Adán y Eva pecaron, se separan de Dios y Dios busca un modo y otro, y toda la historia de la Biblia me habla de Dios queriendo juntarse nuevamente con el hombre, renovar la amistad que tenían en el principio, donde ellos podían caminar a Dios en el huerto, cara a cara, a ver a Dios. Y Dios vio que lo estaba perdiendo y dijo, ok, vamos a hacer una obra más, una obra maestra más. Y mandó a su Hijo Jesús, mandó lo que más amaba, tal vez porque te amaba más a ti. Tenía tanto miedo de perderte que no le importó perderlo todo. Si Jesús fallaba, lo perdía todo. Perdía el reino, perdía todo. Dios perdía lo más valioso que tenía por algo más valioso que eras tú. ¿Tú crees que Dios se va a tomar la libertad de no escuchar tus oraciones? De no escucharte cuando toda su historia se trata de querer volver a escucharte. ¿Crees que Dios simplemente se va a hacer el sordo? A Dios le encanta escucharnos. A Dios le encanta hablarnos. Dios habla todo el tiempo y quiere que lo escuchemos todo el tiempo. Como, ¿por qué no escucharía mi oración? Porque si Él vino a quitar mi maldad, cuando estoy mal siento que Dios no me va a escuchar. Le costó todo que nosotros pudiéramos hablar con Él. Toda la Biblia se trata de esto. Todo Dios se trata de esto. De que Dios quiere tener comunicación con nosotros. Y no una comunicación vacía en donde tu oración queda, sube al techo y se queda y tú te vas. No, es una comunicación en donde tú hablas y Él contesta.
Y tú le respondes y Él vuelve a contestar y le cuentas otra cosa y Él sigue hablando contigo. No como el Dios que está en los cielos, sino como el hombre que viene aquí a la tierra a escucharnos. No es un Dios que no sepa qué es lo que pasa, Dios todo lo sabe. No es un Dios que está lejos, Dios está en todos lados. No es un Dios que no pueda, es un Dios que todo lo puede. Pero ¿cuál es mi perspectiva respecto a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces me tomo esta libertad de que mi vida sea un 4:33? Dios, tú habla. Quiero escuchar los sonidos del cielo. Quiero escuchar cuando a un ángel se le cae su arpa. Quiero escuchar cuando tú te paseas en medio de la tierra y se escuchan tus pasos haciéndola temblar. Quiero escuchar tus susurros. Quiero escucharte cuando pintas al amanecer, cuando hablas a través de los pajarillos cada mañana. Yo quiero escuchar eso. Dios habla una y otra vez, pero el hombre no lo entiende, o tal vez no está dispuesto a entenderlo. Pero Dios habla todo el tiempo y Dios quiere escucharte. Y cuando crees que tu oración no pasa del techo, déjame decirte algo. Dios no vino a la tierra para quedarse allá arriba. Dios vino a la tierra para estar al lado tuyo. Tu oración no tarda 10,000 años en llegar hasta el cielo cuando Cristo está a tu lado. Cuando eres consciente de que Dios está en todos lados y donde sea que estés orando, Dios está ahí. Ahí escucha. Ahí Dios escucha tu llanto. Ahí es donde Dios te ve llorar cuando sientes que no puedes más. Ahí es donde Dios te abraza cuando la depresión te empieza a rodear, cuando los problemas parecen más grandes. Y solo es cuestión de que yo escuche a Dios. Ya no más lo que yo tengo que decir. Creo que muchas veces hablamos demasiado y escuchamos tan poco. Ahora Dios, tú habla. Los profetas decían esto: habla que tu siervo escucha. Y entonces Dios les mostraba su propósito. Muchas veces tu propósito ya está ahí, pero no somos capaces de entenderlo. David tuvo que pelear con osos y leones y lobos y todo el rollo. Y David tal vez no lo entendía, pero llegó el momento en donde vino un hombre gigante del tamaño de un oso, tal vez con la misma fiera que un león. Y entonces David entendió su propósito. Ok, por eso estuve entrenando, por eso tuve tantas pruebas este tiempo, para que yo pudiera enfrentar a este gigante. Tal vez Moisés tuvo que ser abandonado en el agua cuando era recién nacido, para que después pudiera liberar a todo un pueblo de esas mismas aguas. Tal vez Cristo tenía que aprender de un carpintero para después morir en una cruz hecha de madera, para entender cuál era su propósito. Yo no sé cuál es tu vida, yo no sé cuáles son tus pruebas, pero te puedo decir algo: Dios está hablando desde ahí y Dios te está diciendo cuál fue la razón por la que estás aquí. ¿Qué es lo que puedes hacer más allá de ti mismo, hacer por los demás? La palabra que tú escuchas no se queda para ti, se queda para que tú la repartas por todo el mundo. Y Dios dice: lo que yo te digo en secreto, ve y cuéntalo y grítalo por las plazas y que todos te escuchen lo que yo te estoy diciendo a ti. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si yo nunca escucho a Dios? Y quiero que seas consciente de esto: cuando Dios te escucha, Dios responde de un modo u otro. Entonces tenemos que estar atentos a qué es lo que Él tiene que decir. Y una vez que yo recibo esta palabra, todavía más allá, ¿qué voy a hacer con eso? Cada quien tiene su tipo de oración. Yo creo que la oración es una conversación con cualquier persona. Es un: Dios, hoy me caí. Es un: Dios, hoy saqué una buena nota en la escuela. Hoy mis papás me felicitaron. Dios, hay algo que quiero empezar a hacer con mi vida. ¿Tú qué opinas? Y esa es la oración, el que yo pueda comunicarme con Dios. A veces no es la respuesta más sencilla. A veces cuando yo le pido a Dios paciencia, va a hacer de todo para que yo sea lo menos paciente posible. No porque a Dios le cueste darme la paciencia, sino para que yo empiece a desarrollarla.
No para tener la solución en una sola vez, sino para tener la solución toda la vida. Cuando tú le empieces a pedir a Dios que te ayude con tu administración económica, van a venir deudas, van a venir cosas fuertes. Cuando le pidas a Dios que quite algo, te lo va a poner enfrente. Porque Dios no es de dar las cosas fáciles, Dios quiere que las desarrollemos. Porque Dios no nos ha programado, Dios nos ha hecho libres. Dios no quiere a alguien que tenga que estar arrastrando, Dios quiere a alguien que quiera estar ahí, que quiera escucharlo. Yo no sé qué le has pedido a Dios, yo no sé qué pruebas has pasado, pero sé que Dios ha estado hablando ahí. Eso no me cabe duda, Dios está hablando ahí. Es momento de hablar con Dios y decirle: Dios, yo sé que tú te acuerdas, pero tal vez yo lo había olvidado. Tus oraciones siguen delante de ti, pero tal vez yo las dejé en otro lado y he puesto la vista en otros lados. Y si tienes algo que pedirle a Dios, si tienes algo que recordar delante de Dios, ahora es el tiempo de poder hacerlo.